El día de hoy, como vemos, Marvin estará platicando sobre las soluciones o algunas recomendaciones para medición de energía. Eso es el contenido por hoy. En unos tópicos vamos a platicar un poco más que en otros. Vamos a ver las mediciones básicos, los temas que vemos día al día, los que ves ahí, factor de potencia, el voltaje de los enchufes. Vamos a ver unos sensores que estamos viendo frecuentemente en esa industria para medir corriente y voltaje. Y también un dispositivo que podemos ocupar para la medición. Pero también lo vamos a ver otros aspectos, como la impotencia DC, como hacer estimaciones, qué cosas debemos considerar usando pilas, por ejemplo. Y vamos a ver unas aplicaciones donde estamos viendo mucho interés ahorita en generar proyectos y productos. Entonces, ¿por qué queremos monitorear, calcular energía o el consumo? Es importante, pues principalmente, pues, uno es detectar problemas en dispositivos. Si sabemos si un dispositivo está prendido, funcionando, debe estar consumiendo un cierta cantidad de energía. Si veamos que no lo está consumiendo, hay un problema por ahí. También hoy que estamos poniendo cada año más verde, estamos cuidando más el ambiente, en ciertos momentos queremos reducir el consumo de energía. Queremos minimizar los watts que estamos usando para ser más verde, ¿no? También en muchos dispositivos, especialmente si son como tipo relojes inteligentes, queremos detectar fases de operación, si está en modo de dormirse. Queremos detectar esto y después calcular cuánto va a durar la pila, ¿no? Y ahorrar energía. Y prácticamente optimizando el funcionamiento de dispositivos remotas, dispositivos que usan pilas, sin tener que recargarlos, como los celulares, ¿no? Y obviamente aumentando la vida útil de las baterías, ¿no? ¿Qué temas podemos ver? Conversión AC a DC, eficiencia, pérdidas, derating, todos esos temas lo podemos ver en nuestros desarrollos. Vamos a tocar los básicos que siempre encontramos. ¿Qué voltaje veamos en México? De la línea de los enchufes de nuestras casas. Veamos 127 volts de corriente alterna. Esos que vemos aquí. En Europa vemos 240. También aquí en México vemos 277 en los postes, típicamente, ¿no? Para nuestros circuitos lo rectificamos con un puente de diodos y sacamos esos voltajes que ven aquí, 179 volts, 340 volts, 390 volts. Y en base a esa rectificación elegimos componentes que aguantan esos voltajes, más un extra, ¿no? Por los picos de voltaje. Entonces lo podemos ver que los MOSFETs que estamos usando, los diodos, entonces que elegir el rating adecuado para nuestros circuitos. Aquí mencionamos mucho que la gente quiere un voltaje universal, ¿no? Porque lo pueden, igual esos dispositivos son remotas, ¿no? Usan pilas y el cargador tiene que conectar aquí en otros países y el voltaje puede variar entre 85 y 264. Este puede ser el voltaje universal. Todavía se encuentra en los cargadores y productos de otros países. Puedes ver el 100 volts a 240 volts, un poco más restringido. Había normas más antiguas que usaban como el voltaje universal. Eso ya cambió bastante. La otra cosa que sí encontramos aquí
Los fases, ¿no? A veces en nuestras casas tenemos varias fases ahí. Depende de cómo estamos conectando ciertos dispositivos. Si es industrial, igual estamos conectando entre fases. Estamos sacando 254 volts de corriente alterna y rectificándolo a 360 volts, ¿no? Entonces vemos esos tipos de voltajes típicamente de la línea para nuestros proyectos. Esta parte es general, esta parte seguramente todos sepan. Esos son los formularios que hemos visto en la carrera, ¿no? I cuadrada por R es de potencia, o puede ser el voltaje multiplicado por el corriente. También le podemos ver ahorita un slide sobre el Maximum Power Transfer Theorem, configuración de delta o star, o estrella y delta, como eso tiene que ver con la red eléctrica. Y platicamos un poco sobre monofásico y trifásico, más o menos para prepararnos para unos slides que vamos a ver después. Son recordatorios. Y también lo vamos a ver los sensores que podemos usar para nuestras aplicaciones, ¿no? Aquí, potencia básico, ¿no? ¿Qué es potencia? Es el trabajo hecho durante un cierto tiempo, ¿no? Y podemos ver el potencia en watts o joules por segundo. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Si lo podemos usar este formulario ahí, por cierto cantidad de trabajo en joules, 100,000 joules, sobre 50 segundos, nos da una potencia de 2,000 joules por segundo o 2 kilowatts, ¿no? Ahí es donde sacamos esa potencia. Un ejemplo sencillo, un foco de 100 watts, trabajamos por 8 horas, lo puedes multiplicarlo para sacar los segundos, las 8 horas en segundos, y lo podemos calcular en la energía, ¿no? Que son 2,880 kilojoules. Lo podemos empezar de este elemento, ¿no? De potencia. Típicamente después esto lo usamos nada más watts, ¿no? Ley de Ohm, todos lo conocemos. Tenemos nuestros formularios ahí que usamos para potencia y de voltaje y cómo está relacionado. Y lo podemos ver que en potencia medimos en watts, voltaje, joules por coulomb, corriente eléctrica, coulombs por segundo, ¿no? Que son amperes, ¿no? Y ohms para resistencia. Y todos nuestros componentes, esos son resistencias, pero diodos, MOSFETs, todos tienen unos ratings ahí que tenemos que considerar para que esté adecuado para nuestra aplicación. Entonces, tenemos que ver tanto el corriente, voltaje, pero también la potencia y la aplicación que estamos usando. Aquí en México tenemos sistema trifásica. Y aquí en general en electricidad vemos configuraciones de redes que son estrella, como vemos en el dibujo que ves ahí, que tiene parte en medio sacas el neutro, o delta, como ves el otro dibujo ahí, como el símbolo griego delta, ¿no? Entonces, dependiendo de nuestra instalación, tenemos 3 fases, 4 cables derivados, o 3 cables derivados, ¿no? En ambos casos. Aquí lo puse para referencia, que son como el corriente del fase y de la línea, y cómo están relacionados en cada configuración, porque hay una factor de multiplicación que puede ser por el raíz de 3, ahí, ¿no? Diferencia entre las dos configuraciones. Y también los voltajes, lo ves en cada configuración, se cambia un poco la relación del voltaje de fase al voltaje de la línea. ¿Ok? Y dependiendo, sí, de esa configuración, también los formularios son casi igual. Si lo ves, realmente se termina casi igual. Se cancela el raíz de 3 ahí, pero prácticamente lo puedes ver la potencia total de las 3 fases en ambos casos, ¿no? En México se pueden derivar los 127 del raíz de 3 de 220, ¿no? 220 entre el raíz de 3 y 127, ¿no? Entre fase y neutro. Cada país es un poco diferente, pero muchas veces nos preguntan dónde están sacando 127, ¿por qué no es 110? ¿Por qué no es 230?
Pero por aquí, por el sistema que tenemos, estamos derivando 127. Y como ves en este dibujo aquí abajo, entre fases tenemos típicamente 120 grados entre cada fase, ¿no? En cada ciclo. ¿Qué otra cosa vemos frecuentemente en nuestros productos? Sobre todo los PSUs en luminarias y en productos que ya estamos conectando los enchufes de nuestra casa, ¿no? Factor de potencia, hay una relación entre el corriente y el voltaje, ¿no? Desde estos enchufes estamos viendo una sinusoide de voltaje y corriente. Y como ves en la parte izquierda, están en fase, ¿no? En los tiempos donde la única cosa que usamos electricidad fue focos, en el pasado usamos un foco incandescente, que tenía un factor de potencia de 1, ¿no? Entonces, esas cosas quedaron perfectamente en fase. El momento que estás conectando motores y cosas con motores y estás manejando aparatos, esas dos sinusoides empiezan a desfasar. Se mueve una en relación con el otro, ¿no? En la parte derecha lo ves los sinusoides de voltaje y corriente ya fuera de fase, ¿no? En este caso está el de voltaje está enfrente de corriente por 60 grados. ¿Y qué hace ese desfasamiento? Nuestra cifra de factor de potencia baja, ¿ok? Porque estás multiplicando, como recuerdas en el formulario, uno por el otro, pues ya el potencia está bajando, el potencia del promedio está bajando. Si fuera totalmente en antifase, entonces, pues, ¿qué tenemos? Entonces, una cancela el otro, ¿no? Entonces, prácticamente estás viendo un cero ahí, ¿no? Y no queremos esta condición. Entonces, para nuestras aplicaciones, lo tenemos potencialmente circuitos, ¿ok? Circuitos que nos corrigen esos desplazamientos, ¿no? Entre el voltaje y corriente. Entonces, tenemos PFC, factor de potencia, pues, corrector de factor de potencia activa. Y esos circuitos son genéricos. Con una de las líneas tenemos, de Power Integration, tenemos diseños de referencia que pueden ocupar. Online puedes conseguir otros circuitos que también lo puedes integrar en tu circuito. Y con eso, con el fin de corregir este desplazamiento, ¿no? Minimizarlo. Porque ahorita piden típicamente arriba de 0.9, típicamente, fácilmente están arriba de 0.94, ¿no? Y he visto circuitos arriba de 0.98, ¿no? Fácilmente. Aquí lo vamos a ver después el representación de vectors del potencia real y el aparente. Pero vamos a ver esto más tarde. Entonces, este circuito, si quieren más información sobre esto, lo puedo mandar algo más detallado. Pero prácticamente el contador está ajustando el tiempo de duty cycle para poner en fase esos dos longitudes de onda. A veces, si tienes un luminaria de 80 watts, 70 watts, metes un PFC activo. Pero ya cuando estás bajando a un producto tipo foco, una cosa de menor potencia, y estás metiendo más circuitería y costo, no es atractivo. Entonces, a veces te piden no poner, está aceptable no poner. A veces tienes que poner algo más sencillo. Eso es un ejemplo de que prácticamente es un filtro low pass, que también nos pueden servir para corregir este factor de potencia. Hay otras implementaciones que podemos ver también, pero es un trade-off entre ya costo y simplicidad, ¿no? Ya estás metiendo muchos elementos para corregir algo mínimo. Entonces, en unos casos no nos piden el PFC. Eso no es un sumario. Podemos tener una versión pasiva o que no tiene una como IC controlando y switchando. En el versión activo tenemos este circuito de control que está corrigiendo nuestros longitudes de onda. Aquí no tenemos nada switchado. Es por elementos magnéticos con el inductor y capacitivos ahí para
que tienes que tunear para mejorar nuestro factor de potencia. Es fijo en este sentido. ¿Y qué son los efectos en esos circuitos hoy? Usamos muchas inductancias y capacitancias, especialmente en los Switch Mode Power Supplies, los SMPS, o fuentes conmutados. ¿Qué es el efecto? Ese desplazamiento, ¿no? Entonces, si tenemos cargas inductivas, como dice aquí, el current lags voltage, está atrás el voltaje. Primero lo ves el voltaje, el longitud de onda subiendo y después el corriente. Una carga inductiva es más lento, ¿no? Y en el capacitivo es el reverso, ¿no? Entonces ya primero se sube el longitud de onda del corriente y después el voltaje, ¿no? Y lo que pasa en nuestros circuitos de corrección, ¿qué estamos haciendo? Estamos a veces usando uno para compensar el otro. Entonces, dependiendo de nuestra carga y nuestra característica, lo compensamos que estamos viendo. ¿Qué han escuchado a veces en unos edificios? Te meten bancos de capacitores, porque tienen cargas inductivas ahí, y para compensarlo usas bancos de capacitores, ¿no? Eso que mencioné lo puedes meter en Google, vas a encontrar esto miles de veces, millones de veces. Así lo podemos representar el factor de potencia. Entonces, lo podemos ver el potencial real y el potencial reactiva, ¿no? O, en este caso, esos triángulos son como imaginarios, ¿no? ¿Y qué estamos viendo? Apparent power, ¿no? En el hipotenusa de ese triángulo. Entonces, aquí lo vemos cómo calcular con este formulario aquí. Y a veces que queremos, especialmente en Europa, lo tuve que poner en las etiquetas, justamente este power factor en este formato. Ese ángulo aquí que calculas, que nos da el power factor, ¿no? Entonces, el potencia real lo expresamos en watts. Si ves en tu recibo de luz, lo vas a ver el VA, ¿no? El potencia aparente es expresado en voltamperes. Entonces, ¿qué es el impacto de baja factor de potencia, ¿no? Entonces ya vimos que pues, el potencia entregado puede ser afectado, ¿no? Entonces, en un sistema monofásico y trifásico, las fórmulas cambian bastantes, por raíz de 3, pues prácticamente lo mismo. Lo podemos ver que es el line voltage multiplicado por corriente y por el cos theta del power factor aquí, ¿no? Y con esto lo podemos ver la relación entre el corriente, rearranging, ¿no? Cambiando la forma de esa ecuación. Lo podemos ver qué pasa influyendo el factor potencia, ¿no? Entonces, el corriente es inversamente proporcional a este valor. Entonces, si ese valor es bajo, implica corrientes de carga más alto y pérdidas más alto. Entonces, es menos eficiente, tenemos más pérdidas. Y por eso queremos una factor de potencia alta, ¿ok? Matemáticamente, eso que estamos explicando aquí en los dos casos. ¿Qué otros temas que hemos visto en el pasado cuando platicamos de potencia? El Maximum Power Transfer Theorem. A veces tenemos una fuente, como vemos en este dibujo. Vamos a ver la versión resistiva, ¿no? Fuente que tiene una impedancia RS ahí, y después tenemos una carga L. Pero en este teorema que estamos viendo tenemos el transferencia de potencia máxima cuando la carga es igual al source, ¿no? Eso no implica que la eficiencia es lo más alto, en este caso. Ese gráfico aquí es el que está demostrando, ¿no? Entonces la eficiencia es al 50%, pero la transferencia de potencia es máximo en este caso, ¿no? Entonces es para considerar, ese es para una situación puramente resistiva. Y quizás hemos visto eso más en el pasado en fuentes de control de voltaje más que otras cosas, ¿no? Pero son cosas que podemos considerar y revisitar también, ¿no?
Nuestros circuitos hoy son más, tienen componentes más complejos, más inductivas, más con capacitancias también. Entonces, que en este caso tenemos el equivalente en impedance, pero ya considerando reactivas, fuentes y cargas reactivas, ¿no? Y en este caso es prácticamente lo mismo. Aquí lo puso las derivaciones, que si quieren verlo después te compartimos esto. Pero que hacemos es usar el complex conjugate. Es donde tú usas aquí el conjugado del que estás viendo, ¿no? Entonces, aquí lo metes, ves la impedancia de la carga, el XL es el negativo del impedancia del fuente. Y con eso lo podemos cancelar ciertos términos para tener una más genérica otra vez y tener la condición más simplificado de cómo está transfiriendo la potencia, que prácticamente es algo muy similar, pero es algo que podemos también ver que con un red bien, con un buen matching ahí, lo puedes transferir la potencia máximo que podemos tener, ¿no? Son elementos que podemos jugar si queremos ir en más profundidad, que muchas veces no veamos esas cosas en nuestros circuitos DCs, ¿no? Y así no veamos en tanto detalle. Pero son elementos donde podemos buscar más información. Y también, hablando de potencia máxima, hemos visto muchos proyectos que usan paneles solares y platicamos de MPPT. ¿Qué es MPPT? Maximum Power Point Tracking. Los paneles solares tienen un circuito abierto de voltaje, el VOC, y también tiene el corriente short circuit, de cortocircuito, ¿no? Entre esos dos puntos, pues no estamos extrayendo potencia del panel. ¿Y qué buscamos? Buscar un punto de operación. El panel recibe luz solar que siempre está variando durante el día. Las características de la potencia entregada siempre está variando. El voltaje está variando, el corriente está variando. Y nuestra circuitería tiene que adaptarse para extraer esta potencia en forma más eficiente para cargar las pilas, para convertirlo en AC, para hacer muchas cosas. Y para hacer esto, estamos rastreando este punto, ¿no? Esta curva que ves aquí está modificando durante el día. Estamos haciendo un tracking de este punto para modificando nuestra circuitería para que estamos extrayendo esta potencia, ¿no? Ese que estamos haciendo en Maximum Power Point Tracking. En esto lo vemos las curvas IV del panel y los algoritmos para hacer esa extracción, ¿ok? Entonces, de una forma estamos adaptando otra vez para extraer esta potencia. Entonces, eso nos lleva a nuestra segunda sección, sensores para energía, ¿no? Para medición. Ya lo vimos los básicos, vamos a ver esos primeros sensores. ¿Qué son los pros y cons de usar ciertos tipos de sensores? Unos usan el campo magnético para sacar mediciones, otros son mediciones directas, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver hyperbómidas de Rogowski, que lo vamos a ver ahorita, es fácil de instalar, pueden medir fácilmente 50 a 100 amperes, pero igual puede ser overkill para bajas corrientes, ¿no? Tenemos sensores de efecto Hall, que también ya no están para prender un reed switch o algo así, ¿no? Ya se pueden hacer estimaciones de corriente. Hay unos ICs que usan de ese efecto. Y vamos a ver esto en un poco de más detalle. También lo podemos ver shunt resistors, que algo que metemos en circuito. Y esos son bajo ohmic valores, son valores de muy bajo resistencia. Y lo pueden usarse para medir las corrientes de monitoreo. Obviamente con resistencia hay un PD inherente ahí también. Se pide un poco de potencia en disipación, ¿no? Y la otra es un current transformer. Si podemos transformar el corriente, modificarlo y medir esto, ¿no? Otras cosas no es nada más elegir un sensor que funciona. Lo tenemos que ver si la bobina es más cara que un shunt resistencia. Entonces, pues mejor usar un shunt.
a veces no, pues va a ser mucho más corriente, tenemos que usar un CT, pero no una bobina de Rogowski. Entonces, la precisión también depende mucho de la aplicación, si es un medidor o si es un fotocelda en una luminaria. Entonces, current transformers, ahí lo ves el dibujo que es. Tenemos un conductor primario ahí y tenemos una devanado secundaria ahí, donde estamos extrayendo la medición, ¿no? Puedes reducir que estamos midiendo ahí o multiplicarlo, ¿no? Depende de cómo estamos metiendo esos devanados. Entonces, el corriente en el secundario es proporcional al que vemos en el primaria. Entonces, ¿cómo estamos acoplando por el campo magnético? Entonces, estamos acoplando esos campos y extrayendo corriente, ¿ok? Eso es que funciona con transformer. Eso también es muy similar a una Rogowski. ¿Ok? Entonces, esto aquí fue inventado por Walter Rogowski. Entonces, otra vez vemos una devanado en una estructura circular así. Y esta versión no trae un núcleo metálico, puede ser otro material. El otro que vimos anteriormente puede ser un núcleo metálico, una ferrita. Esto puede ser de esto, un combo, hay muchos diferentes tipos, ¿no? Pero es prácticamente lo mismo y básicamente medimos el corriente pasando por ese conductor que fue creado por el campo magnético. Entonces, digamos que tenemos un conductor aquí grande que pasamos por medio, como en ese dibujo aquí, y aquí que está influido por el campo, generado, inducido por interacción de campo, está detectado y medido. ¿Ok? Aquí lo puse en link también, si quieres ver las opciones que tenemos. Y mencionando el otro, tenemos el sensor de corriente de este marca ROHM, hay de otras marcas también, son ICs, y estamos detectando el flujo magnético, pero es en IC. Entonces, que estamos haciendo aquí es metiendo un patrón sobre la tarjeta, una pista de cobre, en cierta forma que tú copias desde la ficha técnica, ¿ok? Y lo soldamos ahí el IC. Y básicamente está fluyendo todo y generando el campo, el IC puede detectar el flujo y con esa desviación que está detectando cuando se cambia el corriente, este cambio en este flujo se pueden calibrar y significa 100 miliamperes, ¿no? Lo puedes calibrarlo así. Entonces lo puedes calibrar su medición y tener un buen idea en corriente que se fluye en ese circuito. Obviamente limitado a corrientes menores, ¿no? No de 100 amperes, ¿no? Pero siempre va a ser una escala del corriente actual, pero no para muy amplias corrientes. Entonces, es una solución conveniente poner en su tarjeta. Y la otra que frecuentemente hemos visto, es muy común, tenemos resistencia shunt. Hay varios tipos de familiares. Podemos ver los tipos de tamaños que tenemos y el wattaje que puede aguantar, hasta 6 a 5 watts en este caso, y qué valores tienen milliohms, ¿no? También pueden ver el material que están usando, si es de interés, pueden ver qué material están usando para esos tipos de resistencias. Hay tipos grandes de resistencias de shunt y hay tipo que soldas en tarjetas, ¿no? Eso se pueden usar ahorita que vamos a ver con nuestros circuitos de medición. Obviamente la medición de voltaje, todos tenemos un multímetro, se pueden medir y calcular qué voltaje estamos extrayendo con un divisor de voltaje. En un rectificador con 4 diodos lo podemos medir en modo AC, el voltaje que estamos teniendo en la salida de este puente. ¿Okay? Entonces, ¿qué ICs? Ya que vimos esos sensores, ¿qué ICs podemos usar? Hay varios disponibles de esta marca de Cirrus, hay de otras marcas también, pero en este caso lo tenemos los app notes y todo, lo pueden ver cuando quieran.
este dispositivo ya tiene los algoritmos adentro y todo, y tiene los registros para configurar. Tenemos todos los registros para que se quede calibrado como tú necesitas. Hay tarjetas de evaluación, pero en este caso lo podemos conectar a nuestro Rogowski COI a una de los par de entradas que tenemos, y lo podemos, pues tenemos que cubrir la ganancia para que no estás pasando los límites de la medición, y lo podemos sacar básicamente valores de corriente, ¿no? Entonces lo podemos tener una idea de cuánta corriente está pasando en nuestro circuito. Se ha usado este circuito en medidores, en luminarias, en grupos de luminarias. Entonces es algo ya tried and tested, ¿no? Igual el mismo IC se puede usar un current transformer. Hay varios modelos disponibles, otro tipo de transformador, otro form factor, no tiene que ser tipo redondo. Lo podemos checar cuál les conviene tener. Igual lo podemos conectar igual a este circuito, ¿ok? Igual a este circuito, y configurar los registros y sacar mediciones, igual como vimos anteriormente. Y con este componente también, shunt resistor. Igual conectando el shunt resistor, aquí te da una recomendación de un valor. Lo podemos medir este corriente que está fluyendo en nuestro circuito. Eso puede ser para corrientes más bajos, ¿no? No tan altos. Que para IoT, los fotoceldas y otros dispositivos, eso puede ser algo más útil, ¿no? Si vas a monitorear este consumo. También en el mismo circuito tenemos otras entradas ahí, con una línea de resistencias, checando bien el V-rating, para que no pasamos el V-rating. Usamos un conjunto de resistencias. Lo podemos calcular qué es el valor y conjunto de resistencias que necesitamos para un cierto voltaje, ¿no? Si tenemos 300 volts o 250 milivolts pico, depende de nuestra aplicación, lo calculamos cuántos necesitan. Y ya estás midiendo voltaje automáticamente. Típicamente lo han usado en medidores. Eso es para single phase, monofásico, un canal para voltaje, un canal de corriente. Tiene referencias disponibles si lo quieren, pero tenemos todos esos valores, BOM, si lo llegas a necesitar. Lo mencionamos también trifásico. En trifásico lo puedes usar un conjunto de 2 o 3, dependiendo de los modelos de ICs que están usando. Y con ese lo puedes medir cada fase, como vimos anteriormente. Los 3 fases lo podemos medir cada fase, voltaje y corriente. Entonces, con ya tienes tu medidor trifásico o tu circuito de monitoreo para su aplicación, no necesariamente el medidor. En esta parte, sabemos que podemos medir. Vamos a ver otros aspectos de mediciones y estimaciones, porque a veces no es necesario realmente medir todo el tiempo, porque también esos circuitos están consumiendo energía en su uso también. Entonces, si su aparato es un luminaria y tiene 2 fases de operación, y tú sabes el consumo de cada de esos 2 en cada fase, pues igual no tienes que medir, lo puedes estimar, ¿no? Entonces vamos a ver otros aspectos de medición. Ok, en el caso de luminaria, nada más para recordar, podemos tener 127 en la entrada, lo podemos medir con el multímetro, el corriente y el voltaje. Entonces sacamos ahí un consumo de 80 watts total de luminaria. A cada etapa lo podemos checar que estamos surtiendo, si es después rectificación en parte DC, o lo podemos llegar hasta la placa de LED, justamente antes, lo podemos medir el corriente y el voltaje. Igual ahí lo vamos a ver que, pues sabes que ya tenemos nada más en esta parte, lo tenemos 70.56 watts, ¿no? Entonces tenemos una diferencia en que tenemos como total y que tenemos ahí medido. Estamos perdiendo eficiencia, ¿no? Siempre perdemos algo.
Y con eso lo podemos sacar cuál es nuestra eficiencia de nuestro circuito, ¿no? Realmente. Ahí estamos consumiendo tanto, pero tenemos ahí pérdidas durante la conversión. Y eso lo queremos minimizar. Entonces, ahí típicamente hoy estamos en 12% de pérdidas para un circuito así, hasta 11% más o menos. ¿Qué otras cosas podemos checar? Baterías, muchas aplicaciones pues ya para IoT, para los nodos, para muchas aplicaciones usando baterías o un sistema híbrido, ¿no? Entonces, básicamente, las baterías lo tenemos diferentes tipos: plomo ácido, AGM, gel, lithium-ion, y tienen diferentes características. Unas son selladas, unas necesitan ventilación, hay ciclos profundos, y hay 12 volts, 24 volts típicamente, ¿no? Normalmente es un poco más arriba, 13 volts o 27 volts, pero depende mucho de la batería. Entonces, aquí la cosa es, muchas veces olvidamos, no veamos que la temperatura afecta la performance de la batería, y la temperatura en sí del ambiente, y también dependiendo, si tenemos un cierta cantidad de amp hours, ¿no? 120 amp hours ahí, y lo podemos decir, pues ya todo eso para 15 amperes y tengo 8 horas de uso. Y yo pienso, pues eso va a durar 8 horas, pero muchas veces no consideramos que dependiendo de ese valor de Pruckert que tienen esas baterías, que lo pueden buscar, también se tiene que dividir por este valor, porque no va a dar exactamente todas las horas que esperas. Entonces, esas 8 horas realmente va a ser 6 horas, una vez que tomas este factor en consideración. Eso no es nada más los amperes de la batería, pero también hay una degradación que tenemos que ver ahí. Entonces, si estás calculando 8 horas, realmente va a ser como 6 horas de uso, ¿no? Entonces, eso es importante, porque después si calculamos mal, vamos a pensar que nuestro dispositivo está consumiendo demasiada energía. Igual no es el dispositivo. Igual nada más es por el envejecimiento de la batería, el valor de Pruckert, ¿no? Pues un ejemplo aquí, en general, que se pueden buscar en online para diferentes baterías, pero temperatura afecta mucho la capacidad. Para lithium-ion, si está en más 20 grados o menos 20 grados, la capacidad varía entre 50% y 100%. Eso va a durar menos tu carga en temperaturas frías. Entonces, una pila calentito, como sabemos para nuestros coches y todo, funciona mucho mejor, ¿no? Entonces, el ambiente de nuestro dispositivo afectará la frecuencia de recarga. Igual no tiene nada que ver con nuestro dispositivo. Igual usas tu dispositivo en Ciudad de México, está bien. Vas a Alaska, hace mucho frío y no dura nada, ¿no? Entonces, nunca olvidas que la capacidad de tu pila, el performance puede cambiar. No necesariamente dependiente de tu dispositivo, ¿no? Tu dispositivo puede ser perfectamente bien, nada más que tiene que cambiar un poco la alimentación para que cumple con las expectativas. Entonces, hay diferentes pilas que podemos tener en el mercado, ¿no? Coin cell, lithium-ion, plomo ácido, gel. Se pueden usar en trackers, en las cosas para rastreos, luminarias solares, con monitoreo, data logging, ¿no? Entonces, siempre tenemos que considerar los amperes, miliampere horas, ambiente de operación, temperatura, humedad, IP, y factores como el de valor de Pruckert y todo que tenemos que considerar como en tipo de rating ahí para que no quede más corto en nuestro performance. Y también tenemos que a veces ver otras formas complementarias como recargar cosas remotamente, ¿no? Si es con solar o otro tipo de sistema. Y ruido útil, siempre considerar el tipo de batería que estás usando en el ambiente,
qué vida útil pueden esperar, ¿no? Porque igual funciona perfectamente bien aquí en México, Ciudad de México, y en Veracruz, con mucho calor, ya no funciona tan bueno, ¿no? Otros dispositivos que pueden usar en parte de sus circuitos son los supercapacitores en lugar de las pilas. Eso puede ser una opción si es mantener memoria en un circuito para que no se pierde el conteo, si es un sistema de tráfico y tiene que recordar el conteo del ciclo anterior. Se pueden usar supercapacitores o autocapacitor, que es de alta capacidad, usado en muchas aplicaciones que requieren muchos ciclos de carga, ¿no? Y descarga. Entonces, puede ser una buena opción en ciertos circuitos en lugar de una pila, ¿no? Y algo de más larga vida útil. Y sí tenemos que operarlo bien para que también está cargado bien, ¿no? Pero puede ser una buena opción considerar en sus diseños. Otras cosas que hemos visto, si estás migrando sus circuitos, a veces pues ya estaba en 12 volts, voy a bajar el consumo de energía, ya lo voy a bajar todo a 5 volts, usar otros componentes. Pues usando estos formularios para la energía del capacitor, lo podemos calcular cuántos microcoulombs estamos generando por un capacitor de 10 microfarads, en ambos casos de 12 volts y 5 volts. Y lo puedes ver que se cambió drásticamente entre 700.000 microcoulombs y 125.000 microcoulombs. Entonces, igual, nuestras memorias o cosas que estamos guardando en memoria en nuestros circuitos, igual vamos a quedar corto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es con el mismo formulario, pues usar este valor original que teníamos en el circuito de 12 volts, lo metemos en la misma ecuación, pero ya con un voltaje que queremos alimentar a 5 volts, y calculamos el nuevo valor de capacitancia, ¿no? Igual son cosas que tenemos que hacer y a veces lo dejamos, eso va a funcionar más o menos con que tengo, ¿no? Nada más cambio los valores en el circuito. Pero a veces sí tenemos que modificar, optimizar nuestros valores en el circuito otra vez. Miliamperes, las pilas. Pues 1 miliampere-hora es 1 milésima de 1 ampere-hora. Depende de nuestra aplicación, lo podemos ver el consumo, medir el consumo de nuestra aplicación. Y lo podemos ver qué es la corriente de operación y calcular cuántas horas, ¿no? Pero también considerando un margen por temperatura, envejecimiento, ¿no? Para que tengamos un promedio ahí en cuánto tiempo realmente va a durar. Kilowatt horas, si ves sus recibos de luz, si tienes interés en calcularlo, que sí lo puedes hacer, tú puedes ver qué es un kilowatt hora, y que es una unidad de energía igual a 3.600 kilojoules, pero 1 kilowatt hora es la energía consumida de 1 kilowatt durante 1 hora, ¿no? Y para nuestros recibos de luz ahí, pensando en un carga de 1 kilowatt, 24 horas, un tarifa de 3.2, 60 días, lo podemos calcular cuánto va a ser nuestro valor bimestral en pesos ahí, ¿no? Esas son cosas que sí hemos visto ahí. Pero usamos mucho kilowatt horas también para esos cálculos para solar, para esos proyectos, ¿no? Entonces, todo se pueden convertir energía ya llegando a pesos, ¿no? ¿Cuánto va a costar? ¿Qué otras cosas mencionamos como PSUs, fuentes de alimentación? Pero en esos tenemos transformadores. Nada más para recordar, en esos transformadores hay pérdidas también, ¿no? Y aquí lo puse en general, lo pueden ver en varios sitios web, en otros libros también, pero pueden ver, si quieren entender también esas pérdidas, si quieren mejorar, igual trata de minimizar sus pérdidas en sus magnéticos, considera pérdidas de histeresis, eddy currents, copper loss o ohmic loss. Se pueden hacer cálculos ahí también, si quieren ir más profundo ahí, y ver los pérdidas que puedes encontrar en esos tipos de magnéticos. También los componentes en la conversión de los SMPS ahí, los VFs de sus diodos. Si tienen opción entre 0.6 volts para 200 miliamperes o 0.5 volts para 200 miliamperes, pues ganas algo ahí, ganas un poco más de eficiencia, ¿no? Entonces, todos esos diodos ahí, los ultra fast,
puede ser una opción de ganar algo más, ¿no? Un poquito más de energía. Obviamente hay opciones de silicon carbide para los MOSFETs o GaN y pueden tener sí, opciones de diodos en silicon carbide. Eso tiene menos dependencia de temperatura, vas a ganar algo de eficiencia, pero vas a tomar un hit fuerte en el costo. Entonces, se pueden considerar, si su aplicación tiene mucho valor, se pueden usar una silicon carbide, pero si no, lo pueden jugar un poco con los parámetros que ves en los diodos, ¿no? Si es un Schottky con un VF bajo de 0.5, 0.3 ahí, o un ultra fast, lo pueden checar la curva y a ver que para tu 7 corriente de operación, si el VF está adecuado, si está bajo o si está alto. Y ahí puedes ir ganando algo más de eficiencia, minimizando esas pérdidas. Esa parte aquí lo quería mencionar porque yo he usado esos aparatos en la caracterización de un IC, varias partes del circuito. Puedes medir los picoamperes en cada modo. Entonces, si estás apagando 7 partes de tu MCU del circuito 76 durante su operación, esa marca es de Keithley, hay otras marcas ahí, pero lo puedes configurar el IC y medir el consumo en picoamperes y ya haces sus tablas de cálculos. Yo tuve que hacerlo para varios dispositivos y con eso, en lugar de medir con otro dispositivo el consumo, agregando más consumo a su producto, pues ya sabes si en modo 1 estás consumiendo 20 microamperes por 45 segundos y eso ocurre 3 veces al día. Modo 2, 56 microamperes por 3 minutos o 4 minutos, así. Y modo 3, 3 microamperes por 3 horas. Pues realmente es un data logging y un cálculo al final. Y este cálculo va a dar cuánto va a durar tu pila y cuánto energía has consumido. Entonces, no tienes que medir, lo puedes estimar. Por el trabajo anterior de medir todo, lo puedes estimar cuánto va a ocupar en consumo su dispositivo. Entonces, esa parte he hecho antes. Entonces, si tienen disponibilidad de ver esos equipos y lo quieren entenderlo más, pues le mandamos más información. Aplicaciones, pues ustedes son expertos en IoT, appliances, donde podemos usar esos ICs que mencionamos, pues en refris, donde queremos ver el consumo, ver si estamos poniendo nuestro refri ahí y está pegando el sol de repente y se sube el consumo, nos dan la alarma que tenemos que tapar esta ventana o mover el refri. Igual queremos ya en los nuevos productos, las nuevas evoluciones de productos, queremos ya empezar a jugar con esos dispositivos, ¿no? Esto es buena aplicación ahí. Los PSUs, luminarias, igual no tienes que medir cada luminaria su consumo, porque si tienes 2 modos o 3 modos de operación, le puedes hacer la estimación que pues usa 70 watts cuando está prendido, 12 horas está apagado y por 3 horas está en modo dimiado que usa 30 watts. Entonces, es una tabla, igual no tienes que medirlo, lo puedes integrar a un circuito de medición, o eso puede ser en un nodo, que es un tipo de medidor en un cajita, está midiendo 100 luminarias. Igual ahí tiene más sentido, o igual lo que es meter en una luminaria, si eso es lo deseado, ¿no? Y igual lo puedes hacer estimaciones, ¿no? Smart plugs, de hace unos años hubo mucho más interés en los smart plugs, pero eso es una forma de monitorear a través de una app en su celular. Si un enchufe ahí está consumiendo 1 kilowatt, lo queremos saber, ¿no? Porque alguien conecta a alguien que no debe estar conectando ahí. Y lo podemos remotamente apagar, si es algo que podemos apagar, si queremos conectar lámparas ahí. Pero esos circuitos ya fueron implementados para esas aplicaciones también. Y aquí, pues, es para terminar, aplicaciones IoT, ¿no? Entonces, siempre vas a tener opción, hacer una estimación o medición, ¿no? Entonces, wearables,
yo veo que se pueden usar mucho estimación en esta aplicación porque se pueden precalcular todos los consumos, luminarias LEDs, parece ambos, estimaciones o mediciones, rastreos. Yo digo que eso puede ser estimaciones más que medición. Horticultura, hay varios modos, igual puede cambiar día a día, cambiando el tipo de luz y el wattaje que hemos aplicando en la iluminación, el alumbramiento de las plantas y frutas. Igual eso tiene que ser algo más medido, porque va a ser algo que varía más. Appliances puede ser algo porque siempre están prendidos, eso puede ser medición, ¿no? Algo que se mide y se duerme, mide y se duerme, o puede ser siempre midiendo. Entonces, vas a tener siempre la opción de calcular y medir, luminarias, smartwatches, appliances, todo lo que hemos practicado, ¿no? Si estás conectando a AC, haciendo conversiones, tenemos pérdidas, los transformadores, si estamos extrayendo toda la energía del panel que estamos usando en nuestra aplicación y convirtiéndolo eficientemente en algo que podemos almacenar o surtir a nuestros clientes. Tenemos muchos aspectos en energía donde podemos apoyar, ¿no? Entonces, es muy amplio el proyecto. Muchas gracias a todos por venir hoy y atender. A lo mejor les sirvió.